Sí. ¿Cuál sería su mejor consejo para una persona que quiere empezar con todo esto de la literatura? Muy bien, nomás antes déjenme decirles que a mí me dijeron sus profesores que a todos los que hagan preguntas, 10 puntos extra, ¿eh? Así que ya verán si se animan o no a levantar la mano. Camila, mira, hay 5 consejos importantísimos, 5, apúntenlos. 5 consejos importantísimos para todo aquel que quiere ser escritor. El primero es leer. El segundo es leer mucho. El tercero es leer todo lo que puedas. El cuarto es leer desesperadamente como si se fueran a acabar los libros. Y el quinto es lee, 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 lee. Y después de eso, sigue leyendo. Y lo digo muy en serio, porque leyendo uno aprende a escribir, leyendo uno aprende técnicas narrativas, leyendo, por supuesto, los distintos géneros. Uno sabe cómo le hace un novelista para empezar una novela de manera que te atrape, los finales, cómo resuelve la parte de en medio, los cuentos, la poesía, los ensayos, el teatro, en fin. Leyendo vemos claramente, y además leer nos inspira. Hay muchas veces que a mí me pasa que estoy leyendo algo buenísimo y ya lo dejo porque lo que quiero es pasarme a la computadora a yo escribir lo mismo. Contagia la lectura, nos da conocimiento, la literatura nos abre la perspectiva del mundo, porque si no, los seres humanos tendemos a pensar que nuestro pensamiento es el único que existe, y no. Hay muchas maneras de pensar y de observar el mundo. La literatura nos abre a eso, y eso nos hace personas, es un alimento, ¿no? O sea, nos hace personas mucho más conscientes del mundo que nos rodea y ser más atentos, como les decía, a observar y a entender que hay muchas visiones y que la literatura es un crisol de esas visiones, ¿no? Obviamente uno va buscando su estilo y su visión de lo que quiere plasmar, pero está bien que esté construida un poco como un Frankenstein, ¿no? Con los grandes pensadores, los grandes escritores que han pensado los puñados. O sea, hay un puñado nada más de temas, o sea, universales, y los escritores vamos a ellos todo el tiempo: la muerte, la guerra, el amor, en fin, ¿no? O sea, no hay más allá de 5 o 7 temas universales. Hay que ver lo que ya hicieron antes y para también pensar cómo podemos nosotros aportar un tema original y no repetir lo que ya hicieron otros, ¿no? Entonces, leer es eso. Ahora, claro, ya más allá de esta un poco irónica visión de los 5 puntos que son el mismo, pues también, por supuesto, hay que escribir mucho, porque echando a perder se aprende. Margaret Atwood, que es una gran escritora canadiense, dice: falla cuando escriba. Tener al lector concentrado, cómo mantenerlo en suspenso, porque sobre todo los lectores infantiles, se podría decir, no les gusta tanto leer, o se distraen, o... Sí, ok, empiezo por la segunda. Si tú quieres ganarte a cualquier público, pero en particular al público infantil, asústalos. A todos nos gusta asustarnos. Los mexicanos nos gusta asustarnos. Tenemos una relación cultural muy antigua con el miedo, ¿sí? Cuando los españoles desembarcaron en el Nuevo Mundo, lo primero que escucharon fueron historias de fantasmas. Cuando iban a llegar los españoles, según nos relata Portilla, León Portilla, estaban los 12 presagios funestos en la época prehispánica, poquito antes de que llegaran los españoles. Y esos son, creo que 8 presagios funestos, son pequeños relatos de terror. Entre ellos, ahí aparece La Llorona por primera vez, ¿sí? Luego la Llorona mutó a la leyenda que conocemos hoy en día en la época colonial. Pero te digo esto porque en nuestro ADN de los mexicanos, culturalmente, está el gusto por asustarnos. Tenemos una cultura macabra, nos celebramos y muy bonita, ¿no? Celebramos el 2 de noviembre como nadie en el mundo. En fin, y a todos siempre hemos oído historias, siempre hay un momento en que tu abuelita
o la nana, o la muchacha, o el tío, o la tía, o el amigo que va a contar una historia de terror, y siempre todos, ay, no me cuentes, pero no, sí cuéntame, ¿y qué más pasaba? O sí cuéntame, o en un campamento, o en una reunión con amigos, en una pijamada, qué sé yo, en Navidad. Antes, en la Navidad, en la época victoriana, en Inglaterra, siglo XIX, se contaban historias de fantasmas. Por eso Charles Dickens hizo su famosísimo relato de Navidad, que es el de, se ha hecho hasta con Jim Carrey y con mucha gente se ha hecho este relato de Navidad, que es el fantasma de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Luego, Halloween le robó este trono de contar historias de terror a la Navidad, pero antes era la Navidad. Pero ¿por qué te estaba diciendo esto? Ya se me fue el hilo. Porque, claro, porque ¿cómo vamos a asustar a la gente? Entonces, nos gusta asustarnos, tenemos esta tradición de asustarnos. Entonces, la literatura de terror es un buen método para ganar lectores. Lectores jóvenes, lectores niños, ¿sí? Ahora, claro, no vas a asustar de la misma manera a un niño que a un adolescente, que a un adulto, ¿no? Pero si tú estás interesada en ganarte la atención de un lector muy novel, muy joven, si lo asustas, seguro te va a poner atención, seguro, porque es lo que decía, ¿no? Por eso me fui un poco hacia atrás. Tenemos esto en nuestro ADN, a los mexicanos nos gusta asustarnos. Casi nadie, si le dices, te voy a contar el relato de cómo, no sé, cómo me fui a la tienda y me compré un gansito, pues te va a decir, ay, qué flojera, probablemente, ¿no? Pero si le dices, te voy a contar el relato del espectro que se aparece en mi casa toda, del espectro que está todas las noches debajo de mi cama y me jala los pies, te va a decir, ay, como dicen en mi barrio, ay, güero, cuéntamelo, porque, ¿cómo? No, y espérate, porque, no, de veras, y ese espectro es horrible. No quieres que te lo cuente. No, sí cuenta. No quieres, porque no, ese espectro da mucho miedo. Y no, ya si le dices, no quieres que te lo... O sea, cuando estás platicando con alguien, le dices, no quieres que te lo cuente. No, sí quiero que me lo cuentes. ¿Cómo que un espectro abajo de tu cama? No, y luego a veces cuando estoy dormido se pone a llorar. Ay, ¿cómo que se pone a llorar? Sí, yo no me deja dormir porque está llorando debajo de mi cama. Y luego ese espectro me cuenta unas cosas horribles que hacen otras casas. ¿Qué hace? No quieres que te lo cuente. No, te va a dar miedo. No vas a poder dormir. No, sí cuenta. Sí me explico un poco, pues. Digo, eso es platicado, pero si ya lo pones por escrito, es un poco así. Entonces, me parece que esa es una buena manera de entrar y de convencer a la gente. Y luego, bueno, pues ya vas adquiriendo oficio, etcétera. Ahora, no tiene que ser necesariamente terror. Digo, yo siempre llevo las cosas a ese lado porque es lo que yo hago, pero la cuestión también está cómo eliges el tema y cómo lo cuentas. Si tienes tan claro quién es tu público, que me parece en tu caso que quieres contárselo a niños, bueno, no necesariamente tienes que contarle algo de terror. Esa es una opción que yo te estoy dando, pero también puedes pensar en, no sé, a los niños siempre, a los niños nos gustan también como las aventuras, los misterios, ¿no? La búsqueda de un tesoro, qué sé yo. No sé si eso les guste ahora a los niños, pero piensa en misterios, piensa en una aventura épica que le vas a contar, cómo vencieron al equipo rival o a la pandilla rival o al que los está bulleando, al malo, ¿no? Que los está molestando en el salón de clases y cómo le dieron su merecido, qué sé yo. Hay cosas que piensa tú misma en las cosas que te gustan o que te gustaban cuando eras más pequeña. Y entonces ahí mismo están los temas que tú puedes usar para llegarle a los lectores. Entonces, pues nos está situando en un ambiente ya onírico, de muerte, sombrío, pero es un poema narrativo a la vez. Está contando la historia de este hombre que recibe esta presencia misteriosa del cuervo, que le da un mensaje también misterioso. Nevermore, nunca más. Los cuervos pueden hablar un poquito como los pericos, pero no decir muchas más cosas, solo repiten, ¿no? Y este cuervo lo único que sabe decir es nunca más. Sin embargo, de acuerdo a las preguntas que esta alma atormentada del protagonista del poema le va haciendo, pues el nunca más parece tener mucho sentido, ¿no? Muchísimo sentido en las
en las respuestas que parece dar automáticamente el cuervo. Sin embargo, como bien dices, Camila, pues hay una ambigüedad a lo largo de todo el poema, porque si bien podemos interpretar más o menos qué está pasando, hay un gran misterio, ¿no?, entre la relación de este personaje, el protagonista, con el cuervo, que pues podemos decir, pues es un mensajero, ¿no? ¿Es un mensajero de dónde? ¿Del más allá? Puede ser, o es su propia conciencia contestándole, ¿no? Creo que Edgar, algo que hacía tanto en sus relatos como en sus poemas, hay un antes y un después de Edgar en la literatura norteamericana, y por ende de ahí la influencia al resto del mundo. Antes el relato de terror era gótico, era muy, muy extenso, daban muchas vueltas los narradores, tenían relatos de cuentos, novelas de 1000 páginas, ¿no? Pienso en Los misterios de Udolfo de Anne Radcliffe, una novela larguísima, todo ocurría en castillos, sótanos, la doncella en peligro, ¿no? El héroe que la rescata, etc. Pero Edgar cambió eso, modernizó la literatura. Edgar fue un visionario, ¿sí? Y vuelve la literatura moderna, más directa, más al grano, y se basó, sobre todo Edgar, hizo un cambio de perspectiva. Edgar se metió en la mente atormentada y en el alma atormentada de los personajes. Ese fue el cambio de visión que hizo Edgar muy atinadamente. Y este poema es un poco eso, o mucho eso. Estamos viendo en realidad el acto, entre comillas, ¿no? Lo digo con sentido del humor, con ironía. A mí me encanta tener ese defecto de fábrica. Así nací, desde muy pequeño me llamó la atención todo lo macabro, ¿no? Yo crecí viendo en la televisión programas ya muy viejitos, que a ustedes no les tocaron, pero, por ejemplo, era La Dimensión Desconocida, ¿no? Este programa de relatos fantásticos, terroríficos, y yo no me lo perdí. Había otro que se llamaba Alfred Hitchcock Presenta, también de relatos muy macabros, Galería Nocturna, en fin, había mucho, y yo estaba viéndolos, y luego a veces estaba solo en mi casa y me iba a encerrar en mi cuarto porque si se movían las ventanas o las cortinas por el viento me asustaba. Veía las películas del santo. Ahorita ya nos dan risa, pero cuando yo era niño sí daban miedo, ¿no? Las películas del santo contra las momias de Guanajuato. O sea, todavía no teníamos las películas de Chucky, ni del Conjuro, ni Annabelle, ni todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, aunque se veía el hilito del murciélago así, que lo estaban moviendo así daba miedo. Entonces, todo eso me fascinó desde pequeño, y muy joven también leí Edgar Allan Poe y me di cuenta que me gustaba eso, y los primeros cuentos que empecé a hacer así eran ya, pues, o sea, lo traía adentro. Yo creo que hay sensibilidades que uno trae en lo que sea a lo que uno se dedique en la vida, muy probablemente uno ya lo trae, pero por supuesto hay que cultivarlo. O sea, tampoco eso que uno trae va a evolucionar necesariamente de manera, digamos, positiva, en el sentido de tener una cierta habilidad para hacerlo por sí solo, pues no. O sea, cuando uno detecta ese gusto, hay que cultivarlo, ¿no? Entonces, pues en el caso de los escritores, pues hay que leer mucho, hay que escribir mucho, ir a talleres, en fin, exponer la obra a la crítica, a los maestros, para aprender a narrar, aprender las técnicas narrativas, etcétera. Entonces, pero lo traía desde niño, eso es un hecho, ¿no? Tu primer pregunta fue, Carla, si no se me olvida, es... a ver, mejor recuérdame la primera. ¿Qué sueles hacer o pensar para generar tus obras? Es una felicidad enorme. Me gusta que mis libros salgan, me gusta tocarlos, me gusta verlos, me gusta leer los libros de otros escritores, me gusta conversar con otros escritores, me gusta acudir a las ferias del libro, poder tener contacto con los lectores, firmar libros, charlar con ellos. Me gustan dar talleres, me gusta, en fin, corregir los textos. También es muy disfrutable esa parte de estar corrigiendo. Ya acabé, ok, pero ahora vamos al taller, a laminado y pintura, ¿no? Todo me gusta, todo me gusta, dar entrevistas. Luego salir en la tele no me gusta, me da mucho oso verme en la tele, mucho oso.
y cuando me mandan así de que, mira, saliste en la tele, prefiero no verlo. Pero bueno, hay a quien sí le gusta. Pero me gusta todo. Ahora, ¿qué es lo que más me gusta? La parte donde estoy aporreando el teclado, esa es la más bonita. O sea, es así, o sea, estar creando mundos es alucinante para mí, es alucinante. O sea, lo disfruto muchísimo. Y asustar a la gente me gusta. Una duda para usted. Actualmente usted está escribiendo algún libro y otra pregunta. ¿Cómo ahorita está funcionando lo de los libros y la editorial? Porque ahorita estamos en pandemia. Sí, mira, empiezo por la segunda. Es algo muy importante. Digamos, la pandemia tiene al mundo de rodillas, ¿no? Digo, ya parece que ahora con las vacunas, que se ve la luz al final del túnel, ¿no? Todavía falta un tramo, hay que seguirnos cuidando mucho, pero digamos, o sea, todo el mundo ha resentido, ¿no? México lo ha resentido, pero la industria del libro está particularmente tocada, ¿no? Mi editor me lo dice, otros amigos editores me lo dicen, o sea, las ventas han disminuido considerablemente, han tenido que buscar estrategias para sobrevivir. Almadía, que es mi editorial de Oaxaca, por cierto, me pidió, y a otros escritores, dar unos talleres que dimos sin cobrar, para que con ese dinero la editorial pudiera imprimir más libros. En fin, han hecho esto de campañas de donaciones, subastas, alianzas con otras editoriales. O sea, se han tenido que mover mucho porque la situación es muy dramática. Afortunadamente ahora en la Ciudad de México estamos, que es donde se concentran las editoriales. Oaxaca, o sea, Almadía es de Oaxaca, pero las imprentas están acá, las oficinas están acá. O sea, la Ciudad de México concentra la industria del libro en cuanto a ejecución, ¿no? Las imprentas, las oficinas. Ahora estamos en semáforo naranja, esperemos, si nos seguimos cuidando, pasar a semáforo amarillo. Pero bueno, ya las librerías abrieron. Pero también lo que tuvo que hacer la industria del libro es rápido, acelerar su cambio o su inclusión del formato digital, Kindle, etcétera, ¿no? Decir, ya estamos ofertando estos libros en formato digital y también el envío. Puedes comprar en línea, o sea, se movieron con sus páginas de internet. Algunos ya las tenían más avanzadas, otros se pusieron las pilas y te mandamos a cualquier rincón de la República tu libro físico, ¿no? En fin, pero aún así el desplome económico, como en todas las industrias, fue muy dramático, ¿no? Y el libro es particularmente vulnerable, ¿no? Entonces, es una situación dramática. Muchas librerías cerraron también. En fin, pero ahí va resistiendo, o sea, es una industria de gente muy capaz, de gente muy aguerrida, porque el libro las tiene siempre en contra. Entonces, pues digamos, ahora empeoró, pero siempre han tenido que ser muy aguerridos porque, pues, por desgracia, en este país no se lee tanto para hacer tantos millones de habitantes. Pues la industria siempre la ha tenido difícil, pero ahora más. Y cada que compren un libro están ayudando a salvar una industria, que es la industria editorial, que es esencial para el ser humano, porque alimenta el espíritu y es tan esencial alimentar los estómagos, ¿sí? Como alimentar la mente y el espíritu, porque va junto. O sea, un estómago lleno o saciado, quiero decir, un estómago saciado que no alimenta también su mente y su espíritu, pues es un estómago vacío, a fin de cuentas. Y de la misma manera, una mente muy intelectual, pero que pues no puede comer, pues no tiene los nutrientes, su cerebro lo suficiente. Entonces, siempre combinarlo, ¿no? Y la industria del libro y los libros y la literatura nos ayudan mucho. La literatura compone el tejido social tan dañado en este país, nos ayuda a ser más críticos. Necesitamos mentes más críticas en este país tan golpeado por tantos años de corrupción, por tanta impunidad, por tanto crimen que está a sus anchas en este país. Ustedes son el futuro de este país. Se dediquen a lo que se dediquen.
pero se dediquen a lo que se dediquen, mientras mejor preparados estén, van a poder hacer lo mejor que esté en sus manos para que este país mejore. Cada generación lo tiene que hacer, ¿no? Pero digamos, para bien y para mal, porque hay una responsabilidad en ello, pues ustedes son el relevo, son los jóvenes. Nosotros estamos haciendo lo que podemos. Ojalá hagamos muchas cosas buenas para dejarles un país menos peor a ustedes, pero también pues nos equivocamos. Entonces, ustedes son ese relevo. Si leen lo que sea, literatura, ciencia, arte, ensayo, pensamiento, filosofía, lo que sea que lean, los va a hacer mejores personas. Mejores personas, se dediquen a lo que se dediquen para estar mejor preparados para este país que tiene muchos retos, muchísimos y enormes retos que ustedes van a enfrentar. Entonces, pues leer siempre es la opción que ayuda, y la industria editorial necesita de todos nosotros para sobrevivir. Sin libros, sin cultura, una nación es una nación depauperada, y la cultura está muy golpeada, Entonces, bueno, ojalá, si están aquí, yo de veras felicito a su escuela, que les acerque libros. Esta posibilidad para nosotros de charlar con ustedes siempre es enriquecedor para ambas partes. Lo necesitamos de veras. Necesitamos más lectores con urgencia, y ustedes sé que están en esa batalla, peleando en el frente de guerra, de esta guerra contra la ignorancia, y la tenemos que ganar. Y yo los felicito por estar aquí.